actividades, como en los otros neolíticos, domesticar animales. Animales como las aves, perros, caballos, ganado vacuno, para utilizar la carne para la alimentación y también las pieles, para llevar las cargas de la agricultura. Entonces ya aparecen las actividades del uso del suelo. Estas tribus te pertenece este espacio de tierra para ti y cada uno empieza a la distribución. Pero aquí aparecen ya las clases sociales, porque habían tribus que tenían más cantidad de hijos y por las más cantidad de hijos o personas que tenían esa tribu les correspondía más territorio. Pero aquí ya vamos a la expansión en sí del Neolítico. Recordemos que eran toda esta área de Mesopotamia, pero empezaron a distribuirse porque empezó a crecer el número de integrantes por tribu. Y ya las grandes civilizaciones por ende. Vamos a ver en este momento un video. Tengan todos sus apuntes, que vamos a analizar este video y lo que les acabo de explicar en la retroalimentación. Les comparto el audio del computador y empezamos. Les recuerdo que mientras ustedes están viendo el video, yo los estoy monitoreando. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es el Neolítico? Pues bien, podemos definirlo como un periodo en la prehistoria de la humanidad en la que van a producirse unos importantísimos cambios con respecto al periodo anterior, el Paleolítico, que ya estudiamos en este vídeo anterior. En el Neolítico se van a producir unos importantísimos cambios. ¿Cuáles son? Pues como ya hemos citado anteriormente, la aparición de dos de los inventos más revolucionarios de la historia del hombre, la agricultura y la ganadería, aquello que va a transformar el modo de vida de las personas de la época para siempre. ¿Cuántos homínidos vivieron en el Neolítico? Pues seguro que más de uno ya sabéis la respuesta, uno solo, porque el Neolítico es exclusivo del Homo sapiens. ¿Por qué? Pues por diversas causas. Primero, porque como ya sabemos, los homínidos anteriores ya se habían extinguido. Y además porque el Homo sapiens es el único homínido con una capacidad intelectual tal que puede desarrollar inventos como la agricultura o como la ganadería. ¿Cuáles fueron los orígenes del Neolítico? ¿La agricultura y la ganadería aparecieron así? ¿Plop? ¿Se plantó una semilla y ya todo el mundo podía vivir de la agricultura? Pues no. El comienzo de la agricultura fue algo muy lento. Que no cunda el pánico. Es posible que se trate de vegetales gigantes invisibles. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? En realidad les llevó milenios desarrollar a los hombres la agricultura tal y como la conocemos hoy en día. Y no fue algo que ocurriera en todas las partes por igual. Como ya veremos, se desarrollará primero en unas zonas de la Tierra para luego extenderse a otras. Vamos a comenzar a estudiar su origen, sabiendo primero que no podemos hablar de un origen igualitario o unitario del Neolítico, porque surgió en diversas partes del mundo en épocas diferentes, desde Oriente Medio, que es la zona que vamos a estudiar ahora, a otros lugares del mundo, como América, como India o China, etc. Los primeros indicios que hoy tenemos de la aparición de la agricultura y de la ganadería datan de en torno al 10.000 a.C., es decir, esa fecha que veíamos en el vídeo anterior que separa el Paleolítico del Neolítico. ¿Y dónde? Pues en Oriente Medio, en una zona concreta llamada el Creciente Fértil, que abarca a la zona de Oriente Medio y también a la zona de Egipto. ¿Por qué se llama así? Pues porque esta zona se caracteriza por unas tierras muy fértiles, es decir, que dan muchos frutos, así como la existencia de muchas especies de animales y también de peces, porque esta zona también es abundante en ríos, en mucha agua, el Tigris, el Éufrates, el Nilo, etc. Aquí es donde se produce la cuna de la revolución neolítica. Os lo garantizo, probablemente no ha habido en la historia una revolución tan importante como esta, y ocurrió hace miles y miles de años sin que hoy muchos de nosotros
tengamos conciencia de ello. ¿Qué ocurrió en el creciente fértil en torno al 10.000 a.C.? Pues bien, el creciente fértil era una zona de gran riqueza, como ya hemos visto. Ello hizo que los grupos humanos nómadas que iban y venían de esta zona empezasen Claro que sí, campeón. Empezasen a quedarse. ¡Menos mal! Empezasen a quedarse con mayor asiduidad en este lugar, debido a su gran riqueza, lo que facilitó la observación del crecimiento de las plantas silvestres, así como también del comportamiento de los animales. Dando origen a los primeros pasos, lentos pero seguros, en la aparición de la agricultura y la ganadería. Como la población de esta zona, que era tan rica, no paraba de crecer, los grupos humanos que vivían en ella necesitaban alimentar a cada vez más gente, por lo que la caza y recolección, que aún seguían siendo las actividades económicas más importantes, no daban abasto. Es decir, los hombres que vivían en el creciente fértil tenían que buscar una alternativa para dar de comer a tanta gente, y con ello empezaron a producir su propia comida gracias a esta observación. Esta razón es la que da origen al cultivo de plantas y a la domesticación de animales. Este es el origen del Neolítico, pero del Neolítico en el creciente fértil, porque también tenemos que estudiar que se produjo en otras zonas de la Tierra, como vimos anteriormente, en lugares como América, India o China. Y lo harán también de forma asombrosa, sin estar en conexión unas con otras, salvo en Europa, donde ahí sí llegará el Neolítico, influenciado por el desarrollo de Oriente Medio. Una vez visto cuál es el origen del Neolítico, vamos a continuar estudiando cuál es la sociedad para luego ver la economía y también el arte de este periodo de la prehistoria. Comenzando con la sociedad, tenemos que saber que de momento no encontraremos grandes diferencias con respecto al Paleolítico, es decir, esos pequeños grupos que vivían en clanes con un jefe y con especialización del trabajo. Sí que será diferente el número de personas que se encontrarán en estos clanes, porque en el Neolítico nos encontraremos con clanes muy numerosos, que en un principio serán sociedades parecidas a las heredadas del Paleolítico, pero que luego, a medida que va avanzando esta época, aparecerán las primeras desigualdades basadas en la riqueza, y aparecerán ricos y pobres, jefes más poderosos y personas que estarán a su merced. Otra de las características fundamentales de la sociedad del Neolítico era el haber dejado ya por fin atrás las cuevas del Paleolítico. En el Neolítico, debido a la existencia de estas zonas fértiles, empezaron estos grupos a hacerse sedentarios, es decir, a quedarse a vivir en estos lugares. ¿Y dónde vivían? Lógicamente ya no en cuevas, sino en cabañas sólidas construidas unas junto a otras, formando con ello los primeros poblados. En algunas ocasiones estos primeros poblados irán creciendo hasta convertirse en ciudades, algunas de ellas enormes, como es el caso del asentamiento neolítico Çatalhöyük, en la actual Turquía. Este asentamiento, que llegó a cubrir una superficie de 13 hectáreas y dar cabida a una población de entre 5.000 y 8.000 personas, comenzó a habitarse a partir del octavo milenio antes de Cristo. Podríamos considerarla como la primera ciudad de la historia. Hasta aquí las características de la sociedad del Neolítico. Recordamos, clanes muy numerosos, las primeras desigualdades sociales, sedentarismo, los primeros poblados, etc. Vamos a estudiar ahora cómo se ganaban la vida. Ya sabemos algunas características, la fundamental, la aparición de la agricultura y la ganadería. Pero a pesar del invento de la agricultura, a comienzos del periodo del Neolítico, la agricultura y la ganadería no eran la actividad económica fundamental, sino un pequeño complemento a la caza y la recolección. La necesidad de nuevos alimentos y las posibilidades que brindaba a los seres humanos la agricultura y la ganadería hicieron que finalmente la economía depredadora cada vez fuese quedando atrás y se desarrollase este nuevo tipo de economía, la llamada productiva, que ya no se basaba en coger alimentos de la naturaleza, sino en crearlos. ¿Cuáles fueron los primeros productos agrícolas que se cultivaron en el creciente fértil? Pues fundamentalmente el trigo, el centeno y la cebada, es decir, cereales.
He visto lo que haces con las naranjas. Si te traigo una vaca, le sacas la leche. Y en cuanto a la ganadería, tenemos que destacar la domesticación de animales como la oveja o el cerdo, así como también la aparición del perro, un animal que surge, hoy nuestro mejor amigo, debido a la domesticación del lobo. Esto tuvo también una consecuencia importantísima para el desarrollo de la sociedad y la economía del ser humano, no solo porque se pudo comer más y mejor, sino también porque se desarrolló y se inventó los primeros intercambios comerciales. ¿Por qué? Pues porque recordemos que durante la caza y la recolección la economía era algo autosuficiente. ¿Qué significa esto? Pues que lo que te daba prácticamente era para comer ese día o esa semana. Ahora con la agricultura y la ganadería podías producir alimentos para muchísimo tiempo y podías hacer dos cosas con esos alimentos: o almacenarlos para cuando vengan épocas peores o comerciar con ellos. Es decir, si yo produzco trigo y otra persona tiene gallinas o tiene otros animales, podemos llegar a un acuerdo. Así nació el trueque, la primera actividad económica del ser humano. Y por último, sobre la economía tenemos que saber que también gracias a la economía productiva se desarrollan otros inventos. Por ejemplo, este. ¡Qué rico café! ¿Qué es esto, aparte de una taza muy molona? Pues nada más y nada menos que un recipiente. Tenemos que preguntarnos cómo almacenaban en el Neolítico esos productos que iban produciendo gracias a la agricultura. Pues gracias al invento de la cerámica. Moldeando barro y luego cociéndolo, creaban recipientes en los que podían almacenar trigo, grano, etcétera, alimentos para luego poder guardarlos o también poder comerciar con ellos. Hasta aquí las características económicas. Vamos a estudiar por último cómo evoluciona el arte durante el Neolítico, porque ya en el Neolítico se deja atrás el arte rupestre, ese que era propio de cuevas. Ahora va a producirse un nuevo tipo de arte, muchísimo más espectacular, aunque no lo creamos. Durante el Neolítico, junto al arte mobiliar, va a aparecer un nuevo tipo de arte que usa también piedras. Es el megalitismo. Las construcciones megalíticas, grandes construcciones. Ok, chicos, eso es para otra clase. Tengo un sinnúmero de preguntas que hacer y empezamos. Nómbrenme qué significa la palabra neolítico. Y esta pregunta, si usted levantó la mano y la sabe, bueno, Salvador me levantó la manito. A ver, Salvador, contéstame esa pregunta. Neolítico, neo de nuevo, lítico de piedra. Muy bien, tienes tu nota. Siguiente pregunta. ¿Cuándo surge esta etapa de la prehistoria, el neolítico? ¿Cuándo surge en sí? ¿Cuál es el principio del neolítico? Bueno, como nadie levanta la mano, yo hago preguntas. Y esta pregunta es para Solórzano. Solórzano, ¿tienes abierto el audio? Buenos días, hermana. Hola, Solórzano. ¿Cuándo empieza el neolítico? ¿Qué cosa, hermana, que se le escucha entrecortado? ¿Cuándo empezó el neolítico? Vas a tener problema con la señal, por lo que estás lejos. Te voy a silenciar, ok. Sí, hermano. Moisés, sí, tienes problema con el... Dime, Moisés, ¿tienes abierto el audio? Surge en el 3750 a.C. Estuviste cerca. Estuviste cerca. Específicamente me estás hablando del Neolítico Medio, pero si nos vamos al principio, aproximadamente hace 10.000 años antes de Cristo. Y con respecto a esa pregunta, entonces también me hago referencia. Nómbrame los 3 periodos
del Neolítico y una característica de cada uno de esos periodos. Esta pregunta es para Alcíbar. Tienes abierto el audio. Luego le hago preguntas a Ramírez.